Bueno, vamos a regresar a hablar un poquito al respecto de la metodología que estamos utilizando en este curso, ¿ok? Yo propuse los estudios comparativos como una vía de acercamiento al tarot, ya que aunque tradicionalmente se emplea en ramas de conocimiento como historia del arte o la mitología, nos pueden aportar mucho al entendimiento de los símbolos representados en los arcanos del tarot. Para que realmente nos sea funcional, necesitamos seleccionar de manera muy cuidadosa los mazos que vamos a destinar para ello, buscando que los mazos nos proporcionen la mayor cantidad de información posible. Esto se va a realizar a través de buscar los cambios y los elementos que permanezcan simbólicamente hablando, los colores y las formas de representación para poder llegar a conclusiones muy personales y obviamente muy interesantes en estudios muchísimo más ricos que el solamente leer a tal o cual autor con su propuesta particular. Por obvias razones, los tarots más comerciales o de fantasía quedarían excluidos de este tipo de propuesta metodológica, debido a que no son representativos de la historia del tarot, no marcan un hito, no son un parteaguas en el desarrollo del pensamiento del tarotista. La utilidad de estos tarots comerciales o de fantasía radican en la facilidad con la que nos permiten acercarnos a cualquier lector, sea experimentado o sea un lector novel, al tarot, y permite conectar con el símbolo, aunque no realices necesariamente una reflexión tan profunda, y ayuda además que al proporcionar referencias modernas o más acorde a su cosmovisión y a la cultura popular que predomina en ese momento, les sea como muchísimo más fácil como incorporar estos elementos a la mente de la persona y a su propio sistema de creencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos estos tarots de influencia masónica o estos tarots como insertos en estas corrientes de neopaganismo actual, o por ejemplo, justo lo platicábamos al comienzo de la clase, ¿no? De estos tarots inspirados en toda la tradición afrocaribeña, como el tarot de los orichas, ¿no? También tenemos otro tipo de tarots de este tipo inspirados en series como Los Simpson o Game of Thrones, etcétera. Ustedes vieron incluso hasta el tarot de comida que les presentaba en días anteriores, ¿no? Estos tarots van a tener su encanto y por supuesto su utilidad en una lectura, pero como mencionábamos anteriormente, no nos proporciona el material necesario para realizar estudios comparativos. Ahora, hay que considerar que estos tarots de fantasía están basados en la estructura exclusivamente de 3 tipos de mazo hito. Por un lado, del Marsella, del Rider o del Crowley. Exclusivamente en esos 3 tenemos diseñados todos esos otros tarots comerciales. Por lo tanto, esos 3 tarots mencionados los considero indispensables, metodológicamente hablando, en un estudio de tipo comparativo. Ahora, ¿qué otro tipo de mazos tendríamos que incorporar para poder realizar un estudio serio con esta vertiente? Bueno, obviamente va a ser a juicio del estudioso. Y tendríamos que buscar que estén en el mismo nivel significativo de estos 3 tarot hito mencionados anteriormente, Marsella, Rider y Crowley. Entonces aquí nos llevaría a pensar, ¿cuáles serían tus argumentos en pro y en contra para incluir o descartar determinado mazo? Por ejemplo, en el caso de las clases que estamos dando ahora, yo retomé el de Jodorowsky, el reconstruido de Jodorowsky, porque estés de acuerdo con la propuesta metodológica de Jodo o no la estés, tiene un impacto muy grande en la práctica del tarot en el mundo actual. Entonces, para poder pensarlo, estoy incluyendo otras 2 versiones o ediciones del Conver para tener como un punto de comparación con el reconstruido. En este caso, las 2 versiones del Conver con el que estoy acompañando el reconstruido de Jodo es, por un lado, el de Yves Renoir y el de Joan Bendoff. Ahora,
Se han dado cuenta que otros dos mazos que estamos utilizando en clase no son marsellas propiamente dichos, son una especie de proto-marsellas. Ajá. En este caso tenemos el tarot de París y el Vivel. Y la razón radica en que su arte visual, en arcanos específicamente como la estrella, la torre, el loco, el mago o el mundo, se vuelven fundamentales para entender cómo se desdobla, manifiesta y cambia ese núcleo duro, significativo del arquetipo. Hay diferencias, obviamente, con los marsellas como prototipo, que serían los llamados TDM1 y TDM2. Entonces, aquí sería importante decir, esta definición, de estos dos tipos de patrones, ¿sería realmente una razón de peso para escoger tal o cual mazo? Eso se los dejo de tarea para que cada uno de ustedes escogiera cuál sí, cuál no. Pero en este caso, más que pensarlo desde el patrón del TDM1, del TDM2, yo seleccioné el Dodal y más por características particulares de la estética presente en los arcanos menores. Aquí el volumen, la proporción y la perspectiva de los arcanos menores nos dejan muchísima información para pensar el tarot. A ver, otra mazo que seleccioné para estos estudios, como ustedes lo vieron, es el Noblet, porque es el incompleto Noblet, ¿no? Merece un estudio aparte, exclusivamente para él, con sus variantes simbólicas en la representación de los arcanos mayores, porque como lo hemos platicado en clase, el Noblet es como el rebelde de estos tarots de estilo Marsella, y para poder entender estos efectos rebeldes, estas representaciones rebeldes que encontramos caminando a través de sus arcanos mayores, invariablemente nos hace regresar a cada rato a la mitología para tratar como de entender mucho de lo que hay en este corpus visual. Ahora, en estos tarots italianos ya de tendencia más neoclásica, yo rescaté, la verdad, el suizo, porque me parecía que las alegorías representando algunos arcanos mayores eran muy enriquecedoras, pero para aquella persona que esté seleccionando sus propios mazos para realizar un estudio comparativo, sí sería importante decir, a ver, de todos los neoclásicos, ¿rescatarías uno? ¿Bajo qué características lo seleccionarías? En este caso, ustedes saben que yo retomé el suizo, por ejemplo, por variantes como la que les enseñé cuando estudiamos la rueda de la fortuna, porque a diferencia de los marsellas que estábamos viendo anteriormente, donde la rueda giraba sin que nadie tirara directamente de la manivela, aquí tenemos a la dama fortuna con los ojos vendados, girando la manivela, mientras que los personajes que están en la rueda misma se van cayendo hacia un abismo, ¿no? Entonces, esto, junto con el ropaje, junto con los elementos vegetales que rodean la escena, nos van dando muchísima información para pensar el arquetipo, ¿ok? Entonces, si consideramos todos los elementos tocados anteriormente, que hemos tocado anteriormente, ¿qué mazos son los que elegirías tú? ¿Bajo qué criterios para tu siguiente fase de reflexión y análisis sobre el tarot?